El nombre de Roswell resuena en los anales de la historia como el epicentro de un misterio que ha moldeado la ufología tal como la comprendemos hoy. Es un suceso que, a lo largo de casi 80 años, ha sido objeto de innumerables documentales, análisis exhaustivos y en ocasiones de un escrutinio tan implacable que ha rozado el ridículo. ¿Quién no ha tropezado alguna vez con la infame autopsia de un supuesto extraterrestre capturado allí, o visto sus ecos resonar en la cultura popular, testimonio innegable de la onda expansiva que aquel accidente desató? Sin embargo, a pesar de su fama, muchos sostienen que el caso de Roswell se desvanece lentamente del radar histórico, como si una mano invisible estuviera borrando meticulosamente sus huellas. Informes exhaustivos de aficionados, revelaciones curiosas, archivos genuinos, testimonios de valor incalculable y pruebas que en su momento parecieron contundentes han dejado de circular, se han perdido por negligencia o, peor aún, han sido víctimas de ataques deliberados. Entre los fervientes creyentes en las teorías conspirativas, una convicción arraigada se propaga, que alguien está trabajando incansablemente para que, en un futuro no muy lejano, nadie más pronuncie el nombre de Roswell. Y esta no sería la primera vez que la historia se reescribe o se silencia. Pero, ¿por qué fue tan emblemático lo ocurrido en Nuevo México a finales de los años 40? ¿Qué papel crucial desempeñó el contexto de esa ciudad en aquel preciso momento? ¿Qué misterioso silencio envolvió el caso entre su inicio y su resurgimiento en 1978? ¿Hubo verdaderamente hombres de negro intimidando a quienes más sabían? ¿Qué es el enigmático proyecto Mogul? ¿Y por qué Estados Unidos lo empleó como explicación y probable cortina de humo? ¿Estuvieron los rusos implicados? ¿Qué hay de esa estrafalaria teoría que lo conecta todo con la figura de Mengele? ¿Y qué dijo en sus últimos años la persona tras la grabación de la tristemente célebre autopsia extraterrestre? ¿Sabías que una enfermera juró haber conversado con uno de los seres de otro mundo que protagonizaron este evento? Para desentrañar estas y otras incógnitas, estamos a punto de desclasificar algunos recuerdos de antaño, no con el afán de dictar conclusiones, sino de presentar los hechos con la mayor objetividad posible para que cada uno elija su propia postura sobre el incidente ovni más controvertido de la historia. Prepárense. Hoy, la verdad no está ahí fuera. Hoy, la verdad está aquí. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. En 1947, Roswell no era un lugar cualquiera. Era un nudo inextricable de la realidad geopolítica de la posguerra. Un pueblo del condado de Chávez, en Nuevo México, que había abrazado el patriotismo con una fervorosa devoción. El fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, no solo dejó un mundo en ruinas, sino a una humanidad entera sumida en una profunda paranoia. La paz aparente se había alcanzado con una demostración brutal de poder, las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, un nuevo terror que mantenía a todos en vilo, mordiéndose las uñas, sin saber cuándo el frágil equilibrio entre las potencias mundiales se rompería. 2 años después, el panorama apenas había cambiado. Aunque la Guerra Fría aún no alcanzaba su apogeo, la noción del gran botón rojo, ese temido símbolo que podía borrarnos del universo, ya se había instaurado en el aire. El hombre se sentía solo y vulnerable, consciente más que nunca de la facilidad con la que su existencia podía ser aniquilada. Esta crisis existencial se manifestaba de diversas maneras, y Roswell era un testigo silencioso pero vital de esta era convulsa. A solo 70 kilómetros de Roswell se encontraba el sitio de las primeras pruebas nucleares, ligando a la ciudad directamente con el nuevo paradigma de la realidad. Además, la base aérea de Roswell albergaba el escuadrón de bombarderos 509, el mismo que había lanzado las devastadoras bombas sobre Japón. Era, en esencia, un lugar de alta influencia militar, donde los aviones despegaban sin cesar y oscuras maniobras se realizaban en el desierto, lejos de la mirada de los civiles. La gente de Roswell, adoctrinada en el respeto por las instituciones, sabía que no debía inmiscuirse en lo que no les correspondía. Creían firmemente que Estados Unidos estaba salvando al mundo, y su menor contribución era no estorbar sus planes. Pero un día, los problemas llegaron a Roswell. Para ser más precisos, parecieron caer del cielo.
La creencia popular hablaba de una terrible tormenta con vientos huracanados y truenos ensordecedores justo antes del caos, pero la verdad es que las inclemencias climáticas ocurrieron semanas antes de que McBrazel, el capataz del rancho Foster, alterara la paz del lugar. Brazel, acostumbrado a las rutinas rurales, se ocupaba de resguardar a sus animales durante las noches de lluvia. Sin embargo, semanas antes de ser retenido por la policía, Brazel había visto algo extraordinario mientras ataba sus caballos. Un fogonazo en el horizonte, seguido de un sonido apagado, parecido a una explosión. Le llamó la atención, pero lo atribuyó a un rayo y rápidamente sus pensamientos se volcaron a otras urgencias. Cuando el sol volvió a salir, Brazel retomó sus tareas hasta que el 2 de julio notó que sus ovejas se desviaban de su camino habitual, algo inusual para la precisión de sus animales. Impulsado por la curiosidad, subió una colina, y fue entonces cuando los vio: escombros y restos metálicos. Consciente de la base militar cercana, Brazel supuso lo más lógico, que un avión o cohete se había estrellado. Desde su posición no pudo distinguir la zona del impacto final, oculta entre las rocas. Pensó en adentrarse en el desierto, pero decidió que no era prudente explorar solo. Lo que sí hizo fue recoger algunas piezas de aquel material tan peculiar. Debido a la lejanía de su rancho y la falta de un teléfono, pasaron días hasta que pudo mostrar su hallazgo. Lo hizo al viajar a la ciudad en busca de provisiones, deteniéndose en un bar local donde conversó con el dueño, a quien ya conocía. El dueño del bar coincidió en que el material no era convencional, pero rechazó la invitación de Brazel de acompañarlo, sugiriendo con seriedad que el asunto podría ser urgente. Esto alertó a Brazel, quien hasta ese momento no había dimensionado la posibilidad de que alguien estuviera herido y necesitando ayuda. Ambos convinieron en consultar al farmacéutico local, un hombre culto y respetado. La decepción de Brazel fue inmensa al descubrir que el farmacéutico no estaba, pero su esposa escuchó su relato y confirmó que aquello debía ser denunciado. De repente el asunto había escalado de forma inesperada y Brazel, alarmado y confundido, decidió actuar y colaborar para esclarecer lo ocurrido a pocos kilómetros de su rancho. Sin embargo, otra versión sugiere que Brazel no estaba tan desorientado. Existen pruebas que indicarían que alguien le sugirió que lo que tenía en sus manos eran restos de un platillo volador, e incluso le comunicó que entregar el material podría reportarle una considerable suma de dinero. Y es que apenas un mes antes de que el caso Roswell revolucionara el mundo, había ocurrido un fenómeno igualmente impactante: el primer avistamiento ovni en Estados Unidos, protagonizado por Kenneth Arnold. Nacido en 1915, Kenneth Arnold, piloto privado de Boise, Idaho, se convirtió en una figura clave tras un suceso memorable el 24 de junio de 1947, solo 3 semanas antes del hallazgo de Brazel. Cuando buscaba una aeronave militar extraviada cerca del monte Rainier, Arnold aseguró haber visto 9 objetos inusuales volando en cadena. Los describió como extremadamente brillantes, velocísimos y capaces de realizar maniobras imposibles para la tecnología terrestre conocida. Tras el avistamiento, Arnold aterrizó en Yakima, Washington, y presentó un informe de rutina. A pesar del protocolo de no divulgar información sensible, el impacto de la situación le llevó a relatar su experiencia a un grupo de personas de regreso a casa. Entre ellos, el destino quiso que se encontrase un reportero, quien de inmediato quiso saber más. Entusiasmado, Arnold dio detalles y pronunció una frase que lo haría famoso: los objetos volaban erráticamente como un plato lanzado al agua. De aquel testimonio nació el término platillo volador, aunque Arnold siempre lamentaría sentirse malinterpretado, ya que su descripción se refería más al movimiento que a la forma. Sus palabras, de un modo u otro, quedaron inmortalizadas en una nota periodística que dejó a todos boquiabiertos, desatando una bola de nieve que en pocos días alcanzaría proporciones descomunales. No es una exageración. Aunque la Fuerza Aérea estadounidense consideró el caso de Arnold un espejismo, empezaron a llegar cientos de informes de objetos similares desde diferentes estados y circunstancias. Personas de todo estrato social y profesión coincidían en que algo sobrevolaba los cielos, algo que no era de este mundo. Arnold se convirtió en una celebridad menor, asistiendo a congresos ovnis y lamentando que el tema había sido manoseado por farsantes. Sin embargo, para la primera semana de julio de 1947, cientos de informes hablaban de platos voladores. Los periódicos más radicales especulaban sobre un origen soviético y se ofreció una cuantiosa recompensa por información valiosa. Se cree que alguien le habló de esta recompensa a Brazel, quien, no sin ambición, contactó al sheriff George Wilson, sentando las bases para lo que vendría después.
Al enterarse de la increíble historia de Brazel, el sheriff Wilcox contactó de inmediato a Arm Ramey, quien sin dilación designó al mayor Jesse Marcel para que se encargara de lo que rápidamente se perfilaba como una emergencia sin precedentes. Marcel, un oficial de inteligencia con experiencia en la Segunda Guerra Mundial y miembro del escuadrón de bombarderos 509, era sin duda la persona más calificada para llevar a cabo una investigación de esta índole. Pocos días después, el mayor Marcel, acompañado por el agente de contraespionaje Sheridan Cabot, se dirigía al rancho de Brazel, listo para desentrañar el misterio oculto en el desolado paisaje. Lo que sucedió a partir de ese momento daría forma a una historia que, con el tiempo, se llenaría de contradicciones y de las más oscuras sombras imaginables. Marcel y Cabot llegaron al lugar en 2 automóviles, y su breve examen confirmó la presencia de restos de un accidente. Sus conclusiones fueron concisas, lo que los llevó a comunicarse por radio con la base de Roswell, ordenando de inmediato que nadie se acercara sin autorización. Cargaron sus vehículos hasta el límite con el material recogido y pasaron la noche en el rancho Foster, alegando que la caída de la tarde los había sorprendido y no querían aventurarse en caminos desconocidos. Brazel, lleno de preguntas, solo obtuvo evasivas. Lejos de ofrecerle una recompensa, comenzaron a tratarlo con frialdad. Al amanecer del día siguiente, la zona del accidente era ya un hervidero de personal militar, y Brazel se enteró de que incluso a él se le prohibía acercarse más allá de los límites impuestos por los militares en su propia propiedad. Indignado y perplejo, vio cómo camiones enteros eran cargados con cajas de madera. Tras dejar claras las reglas, Jesse Marcel se marchó del sitio por orden de sus superiores, quienes lo necesitaban en otro lugar. Sin embargo, al llevar aún en su coche algunos de los fragmentos, estos fueron vistos por su mujer y su hijo, un detalle que cobraría inmensa relevancia décadas después. Entonces, el 8 de julio de 1947, el oficial de prensa de la base militar comunicó oficialmente y sin rodeos que se habían recuperado los restos de un platillo volador. La noticia impactó al público, que aún recordaba el pánico desatado en 1938 por la dramatización radial de La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. ¿Sería esto otra broma de tal magnitud? ¿Una burla? Las horas pasaron, y el titular permanecía, reproducido por medios de comunicación estupefactos en todo el país. Decenas de periodistas fueron enviados a Roswell en busca de información fresca. Pero antes de que pudieran formular una sola pregunta, los militares intervinieron, sin prisa pero sin pausa, y el panorama se volvió cada vez más confuso. El general Ramey, a cargo de la Fuerza Aérea en la región, declaró en un comunicado directo y breve el 9 de julio que todo era un malentendido. Reunió a los curiosos y les aseguró que lo que había caído en el desierto de Nuevo México era solo un globo sonda meteorológico. La decepción fue notoria. En un acto bien ensayado, militares, incluido Jesse Marcel, mostraron lo que supuestamente se había hallado, unas varillas y algo parecido a papel aluminio. Los profesionales posaron sonriendo y los periodistas regresaron a sus redacciones con un sabor amargo y una anécdota carente de la sustancia de las buenas noticias. Esa misma noche, Roswell volvió a ser el lugar tranquilo que siempre había sido, o eso parecía. Sin embargo, muchas familias fueron visitadas en esa madrugada y en las semanas siguientes. Estas visitas, realizadas por hombres de negro o militares, tenían un único propósito. Con tono pausado y confidencial, les decían a sus interlocutores que debían olvidarse del asunto del globo meteorológico. Algunos intentaron tímidamente insistir en que las fotos mostradas no correspondían con el material que realmente habían visto gracias a Brazel o Jesse Marcel. Trascendería que los fragmentos de metal originales eran de color rosa o marrón claro, con inscripciones indescifrables y poseían propiedades asombrosas, láminas finas que no podían romperse ni calentarse al fuego, que se podían hacer una bola con la mano y al soltarlas recuperaban su forma original sin rugas. Brazel insistió tanto en este punto que fue detenido varios días en la base. Al salir, repitió como un loro que se había equivocado. Su testimonio no parecía auténtico. Algo en su mirada había cambiado, y pronto se volvió aún más ermitaño. Murió en la década de los 60, antes de que el caso resurgiera, llevándose consigo detalles valiosos. La naturaleza cuasi militar de Roswell le enseñó a sus habitantes a respetar las instituciones, y el contexto político-social los había acostumbrado a sentirse en inminente peligro, por lo que nadie hizo preguntas extra. Si el poder decía que era mejor olvidar, se obedecía. Y si decían que era un globo,
Un globo era, aunque estuvieran convencidos de que las fotos del globo nada tenían que ver con lo hallado por Brassel. La historia del platillo volador también se desvaneció con la ayuda de un episodio similar en Twin Falls, que resultó ser un engaño de adolescentes aburridos, cubriendo todo con un manto de escepticismo. Así, Roswell cayó en el olvido por un extenso periodo de 30 años. Durante 3 décadas, el incidente de Roswell permaneció sumido en el silencio y el escepticismo. Un mero eco en los anales de los misterios olvidados. Sin embargo, las dinámicas históricas cambian, y con ellas surgieron nuevos paradigmas. El asesinato de John F. Kennedy en 1963 y el escándalo de Watergate socavaron profundamente la confianza en el gobierno estadounidense, propiciando una aceptación generalizada de las teorías conspirativas. Esta era, conocida como la Edad Dorada de la Ufología, fue el momento perfecto para desenterrar viejos archivos. Poco a poco, el incidente de 1947 fue reinterpretado para ajustarse a la nueva perspectiva del público. Roswell comenzó a resurgir de sus propias ruinas, y en 1977, el físico nuclear Stanton Friedman retomó las pistas olvidadas. Su trabajo sentaría las bases sobre las que se construiría la leyenda, llevando nuestra historia de vuelta al principio. Stanton Friedman fue directo. Lo primero que hizo fue encontrar a Jesse Marcel. Era 1978, y en una entrevista icónica, Marcel aseguró que la explicación del globo meteorológico en la conferencia de prensa había sido una pantalla de humo. Se mostró ofendido por cómo habían destrozado su reputación. Un hombre experimentado como él jamás habría confundido un globo meteorológico con otra cosa. Sabiéndose más respaldado, Marcel colaboró con las investigaciones alternativas que comenzaron a surgir, lo que lo puso en el centro de la mira pública. Sus hijos también dieron su testimonio, y ninguno se contradijo. Años atrás, su padre les había mostrado un material único, algo que no parecía fabricado por humanos. Cuando quedó claro que el público no tildaba a Marcel de loco y el asunto tomaba matices públicos, otras personas se sumaron a la odisea de desenmascarar el engaño. Hombres y mujeres que eran niños en los años 40 recordaron las visitas de aquellos antipáticos hombres de negro, que los habían amenazado de muerte si hablaban de más. Las historias eran abrumadoras en su similitud, aunque también parecían incompletas, pues muchos testigos de primera mano ya habían fallecido. Y algo más sucedió. Gradualmente la atención pasó de los restos de una supuesta nave espacial a otro elemento clave: sus tripulantes. Una tras otra, comenzaron a acumularse las voces que aseguraban haber visto algo más que un metal difícil de clasificar. Entre los restos, había señales de quienes habrían manejado el supuesto ovni. De nuevo, personas sin contacto entre sí dieron descripciones escalofriantemente similares. Por pura casualidad, un grupo de individuos, incluidos la familia Anderson, un grupo de chicos en bicicleta y estudiantes de arqueología, llegaron al sitio del impacto poco antes que los militares. Para todos, el paisaje era el mismo: un objeto de 8 o 9 metros de diámetro incrustado en la ladera, casi partido en dos. Lo más terrible era la presencia de pequeños cuerpos tirados alrededor, muertos o gravemente heridos. Y por si fuera poco, vieron una nueva figura, de pie, aturdida, sin saber cómo ayudar a sus compañeros. Las descripciones hablaban de seres de no más de 1 metro con 20 centímetros de altura, vestidos con un traje ceñido de una sola pieza, con rasgos impresionantes, cabeza grande, ojos enormes y ausencia de nariz u orejas como las conocemos, y dedos largos y delgados. Antes de que los testigos pudieran reaccionar, un convoy de vehículos camuflados rodeó la escena y los alejó, no sin antes tomarles los datos personales y augurarles una próxima visita, que, como vimos, se llevó a cabo en las horas siguientes. Esta nueva información prometía revolucionar todo. Para publicarla, Friedman pidió colaboración a su amigo de infancia y autor William Bill Moore, quien contactó al reconocido autor paranormal Charles Berlitz. De esta tríada surgiría el primer libro del caso Roswell, uno por demás polémico que se convertiría en un éxito literario. Charles Berlitz, políglota y nieto del fundador de las Academias de Enseñanza de Idiomas Berlitz, había trabajado en espionaje militar y se obsesionó con relatos extraños.
Sus libros sobre fenómenos paranormales fueron bien recibidos, pero en 1974 se convirtió en autor de culto al lanzar El Triángulo de las Bermudas, que vendió 20 millones de ejemplares. Berlitz fue uno de los primeros en escribir sobre barcos y aviones desaparecidos en esa zona, ganándose la antipatía de investigadores que lo tildaron de sensacionalista, aprovechando el furor público. Sus detractores señalaron que Berlitz escribió El Triángulo de las Bermudas en un momento óptimo, con Erich von Däniken y Steven Spielberg, con encuentros cercanos del tercer tipo, calentando el ambiente con temas extraterrestres. Más tarde, con Moore, escribió sobre el experimento Filadelfia y luego coescribieron El incidente de Roswell en 1980, acreditando a Friedman solo como investigador, popularizando el relato de Marcel y añadiendo el descubrimiento de cuerpos extraterrestres. Friedman, Berlitz y Moore también conectaron el relato de Marcel con una declaración anterior de Lydia Sleepy, express teletipista de Cat Radio en Albuquerque, quien aseguró que estaba escribiendo una historia sobre los restos de un platillo estrellado cuando fue interrumpida por un mensaje que le ordenaba finalizar las comunicaciones, alimentando la idea de una conspiración orquestada desde las altas esferas desde la gas. La figura de Berlitz ganó peso, pero Moore no se quedó atrás, afirmando que una supuesta organización le entregaba documentos gubernamentales desclasificados, donde militares admitían su rol en un encubrimiento a gran escala. Esta organización, Majestic 12, se habría conformado en 1947 por orden ejecutiva del presidente Harry Truman para facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres. Bill Moore era el común denominador entre quienes recibieron estos documentos. Aunque para algunos Majestic 12 nunca existió, otros remarcan que el proyecto podría seguir activo coordinando encuentros con seres del espacio exterior. Estas ideas generaron revuelo en medios tradicionales que rara vez hablaban de platillos voladores, llevando a los extraterrestres a programas de horario central. A este caldo de cultivo se sumó otro sujeto que impulsó el fenómeno, Bob Lazar. Robert Scott Lazar, nacido en Florida en 1959, se hizo famoso en 1989 al asegurar que había trabajado como físico nuclear en una zona militar S4 cerca de Groom Lake, Nevada. Lazar afirmó haber visto 9 platillos volantes, investigando su propulsión y concluyendo que no eran terrestres, sino de otro cosmos. Aseguró que había participado en reuniones donde le contaron que los extraterrestres habían interactuado con la Tierra por 10.000 años y que venían del sistema binario de estrellas Zeta Reticuli. Lazar repitió su historia en varias entrevistas. Hoy trabaja en United Nuclear, una empresa de suministros con un historial de problemas legales por mal manejo de sustancias peligrosas. Además, en 1990 fue arrestado por ayudar a una red de prostitución, y las universidades donde afirmó obtener títulos no tienen registro de él, ni él documentos que prueben su trabajo para el gobierno. Los escépticos lo tildan de mitómano, pero muchos lo ven como fuente clave para Roswell. Viendo que el tema seguía candente, Stanton Friedman publicó en 1992 Crash at Corona, con Don Berliner, introduciendo nuevos testigos y ampliando la narrativa a 2 naves y 8 aliens, dejando claro que todo se estaba saliendo de control. La incontrolable expansión del misterio de Roswell llevó al gobierno de Estados Unidos, en 1994, a desclasificar algunos documentos y a contar su propia versión, justo cuando se cumplían 50 años del incidente. Confirmaron, para sorpresa de pocos, que efectivamente habían mentido sobre el globo meteorológico. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿por qué? ¿Qué los había llevado a tal engaño? ¿Habían encontrado una nave espacial como siempre se había dicho? La respuesta oficial fue menos espectacular. Todo, según ellos, era parte de un programa clasificado conocido como Proyecto Mosul. A finales de los años 40, la Unión Soviética aún no había detonado su primera bomba atómica, pero era inminente. Dada la inmensidad del territorio soviético y la ausencia de aviones espía de gran alcance o satélites, se improvisó el Proyecto Mosul en 1947. Este programa utilizaba globos de gran altura para recabar información sobre las pruebas atómicas soviéticas, escuchando el sonido de las explosiones desde la troposfera y la estratosfera, capas que actuaban como conductores acústicos a escala planetaria. Los globos llevaban paneles reflectores de radar para su rastreo y se lanzaban desde Alamogordo, a 160 kilómetros de Roswell.
Se afirmó que el objeto misterioso estrellado el 2 de julio de 1947 era el globo Mosul número 4, lanzado el 4 de junio de 1947. El excesivo secretismo del proyecto, según el gobierno, habría provocado la serie de ocultamientos y contradicciones que derivaron en el famoso incidente OVNI. Pero, ¿cómo explicar los cuerpos? Se ofrecieron dos teorías: que muchos globos llevaban maniquíes para pruebas, o que eran globos tripulados por personas de pequeña estatura. Esta explicación, aunque daba una justificación lógica al accionar de las autoridades, no terminaba de encajar con la gran cantidad de testimonios recolectados. ¿Acaso todos habían mentido por pánico colectivo o ansias de fama? Parecía que los 90 arrinconaban a Roswell, pero cuando su archivo estaba a punto de cerrarse para siempre, una película salió a la luz. Un supuesto documental que mostraba la autopsia de uno de los extraterrestres rescatados del accidente. En 1995, el empresario británico Ray Santilli afirmó tener las imágenes de una autopsia extraterrestre filmadas después del accidente de Roswell en 1947 y compradas a un anciano camarógrafo de la Fuerza Aérea. Las imágenes se emitieron en cadenas de televisión de todo el mundo, con más de 20 millones de espectadores. Fox lo emitió justo antes de Los Expedientes X, que luego parodiaría la película. Se convirtió en un éxito de la noche a la mañana, provocando un debate de intensidad similar al de la cinta del asesinato de Kennedy. Durante una década, la película fue examinada hasta el cansancio, generando las explicaciones más disparatadas. Algunos creían ver una mujer con graves deformaciones, mientras científicos debatían sus implicaciones. Sin embargo, el 4 de abril de 2006, Santilli asumió el fraude. En un documental sobre Roswell, confesó que las imágenes se habían filmado en un plató en una sala de estar de Londres usando moldes huecos de yeso rellenos de vísceras de oveja y mermelado de frambuesa. Después, el equipo se deshizo de los cuerpos, cortándolos en trozos pequeños y depositándolos en contenedores de basura por Londres. A pesar de esto, Santilli no solo se adjudica haber creado la primera fake news viral, sino que sigue afirmando que no todo lo que se ve en el vídeo es falso, sugiriendo que recreó una cinta real que alguien le había mostrado, la cual se habría perdido o hecho desaparecer por su contenido delicado. ¿Será cierto que existe un metraje con una autopsia real a un extraterrestre? Con este golpe definitivo, parecía que el incidente Roswell podía cerrarse sin evidencia concreta. Ya nada podía sorprender a quienes habían seguido el caso desde el principio, hasta que en 2008 una supuesta enfermera rompió el silencio y aseguró haber hablado con uno de los aliens secuestrados. Para entenderlo, primero debemos recordar a Glenn Dennis, el trabajador de la funeraria de Roswell, quien en 1947 recibió el encargo del ejército de fabricar ataúdes pequeños, como los de niños. La muerte simultánea de varios niños pequeños en una zona tan poco poblada era excepcional, pero nadie oyó hablar de tales muertes. La orden venía del ejército y Glenn entendió que lo mejor era obedecer sin preguntarse. Las cosas se pusieron más extrañas cuando, poco después, le pidieron información sobre cómo conservar un cuerpo intacto sin químicos. Glenn sugirió hielo seco en un recipiente hermético. Las tareas de Glenn no se limitaban a preparar funerales. También incluían el traslado de heridos y personal médico. Fue mientras trasladaba a un piloto herido a la base de Roswell cuando vio un despliegue inusual cerca de los hangares. Una enfermera que conocía salió por una puerta trasera de la base con expresión de terror y le preguntó qué hacía allí. Antes de que él pudiera contestar, en pleno ataque de pánico, le soltó una frase que se le grabaría a fuego. Me obligaron a diseccionar un extraterrestre. Después de eso, Glenn nunca más volvió a verla. Su declaración pareció un caso aislado hasta que la historia de Matilda O'Donnell McElroy salió a la luz en 2008. A sus 83 años, Matilda fue entrevistada por el ufólogo Lawrence Spencer. En 1947, Matilda era sargento mayor de la División Médica del Cuerpo de Mujeres del Ejército y, según dijo, estuvo en contacto directo con los cuerpos de las EBI, entidades biológicas extraterrestres, recuperadas en Roswell. Pero lo más fascinante
es que Matilda no solo vio los cuerpos muertos, sino que también llegó a ver y comunicarse con el único tripulante alienígena que sobrevivió al impacto. Matilda esperó hasta el final de su vida para narrar su experiencia, pues según Spencer, mucha gente fue asesinada desde 1947 para proteger el secreto. Fueron 60 años de silencio, que Matilda decidió romper antes de solicitarle eutanasia, para no llevarse ese conocimiento a la tumba. En julio de 1947, fue enviada a la zona del impacto de un objeto desconocido, como enfermera calificada. Pero nada la preparó para lo que encontró. Junto a la nave estrellada, dos entidades no humanas. Paralizada, le ordenaron atender a uno de los pequeños seres, el otro ya estaba muerto. Mientras atendía al extraño ser, experimentó una avalancha de imágenes inconexas en su cabeza. Pero no eran producto del shock, venían desde afuera. El ser intentaba comunicarse telepáticamente. Matilda informó a su superior, y ante la posibilidad de que pudiera comunicarse con el ente, la asignaron como acompañante de la criatura, elevando su rango y salario. Durante su tiempo con Eirle, Matilda averiguó varias cosas. El ser se identificó como hembra, y su nombre fue Eirle. Tardó un tiempo en aprender inglés y transmitir mensajes telepáticos con precisión. Eirle le dijo a Matilda que su misión en la Tierra era de exploración y que ella era la piloto e ingeniera. Explicó que una interferencia de los nuevos radares de microondas terrestres había sorprendido su nave, volviéndola inestable hasta que se estrellaron. Una de las revelaciones más sorprendentes de Eirle fue que su cuerpo no era como el nuestro. Era un huésped, una especie de biorobot creado a partir de tejidos sintéticos. Un organismo simplificado que podía ser habitado por los de su especie. Eirle se negó a dar información sobre su planeta de origen o lenguaje. Solo dijo que la suya era una especie muy antigua y poderosa, cuyo único objetivo era el progreso, un progreso muy alejado de nuestra concepción. Cuando Matilda le preguntó a Eirle cuánto tiempo habían visitado la Tierra, la criatura respondió que desde mucho antes de la aparición de los humanos. El papel de la Tierra también fue empequeñecido. Según Eirle, se hallaba en un brazo de la galaxia muy alejada de las civilizaciones más avanzadas y antiguas, concentradas en el centro de la Vía Láctea. Por eso, la Tierra había sido usada como un jardín zoológico y botánico, y también como una prisión. Unos 30.000 años atrás, la Tierra comenzó a ser utilizada para exiliar seres alienígenas, considerados criminales o disidentes, con reductos subterráneos de prisión en las montañas Rensoria en África, los Pirineos y las estepas de Mongolia. Pero las revelaciones y la presencia de Eirle no durarían mucho. Sin previo aviso, el cuerpo del alienígena dejó de funcionar. Eirle abandonó su huésped sintético y la comunicación terminó para siempre. La evidencia para sustentar el testimonio de Matilda es nula. Se puede elegir creerle o tomarla como una mentirosa o delirante, aunque no tan delirante como la periodista Annie Jacobson, quien en 2011 publicó El Área 51, una historia sin censura de la base militar ultrasecreta de los Estados Unidos, donde presentó supuestos documentos que afirmaban que el médico nazi Joseph Mengele había sido reclutado por Stalin para producir aviadores grotescos del tamaño de un niño para causar histeria. Un libro tildado de mezclar ficción con datos a medias. Hoy, hay quienes intentan salvar su nombre del olvido. Entonces, ¿los extraterrestres son solo personas alteradas genéticamente por uno de los personajes más nefastos de la historia? Existe una teoría actual que sugiere que Roswell quizás ni siquiera existió como tal, que es un plagio de otra historia, casi simultánea, el evento del platillo estrellado en Aztec, Nuevo México, en 1948. Este evento, un engaño que ganó exposición con el columnista Frank Scully, incluía pequeños cuerpos humanoides grises, metal más fuerte que cualquier otro, escritura indescifrable y un encubrimiento gubernamental para evitar el pánico. Estos elementos aparecieron en versiones posteriores del mito de Roswell, por lo que muchos lo consideran un precursor y una posible fuente de error o confusión. Con el tiempo, ambos casos podrían haberse confundido, dando lugar a lo que sabemos hoy. De un modo u otro, el caso Roswell sigue cautivando la imaginación, incluso mientras sus testigos más fuertes mueren o están a punto de hacerlo, dejando la historia más difusa que clara.
Muchos informes elaborados a lo largo de los años fueron tan duramente desprestigiados que han comenzado a perderse, cintas y entrevistas muy difíciles de recuperar, como si una mano invisible estuviera borrando de nuevo todo, dejándonos en fojas cero. El inmenso salto tecnológico desde 1947 es, para muchos, inexplicable sin la existencia de un atajo, un evento fortuito que nos llevó muchos casilleros por delante de lo que la lógica de nuestra evolución tecnológica indicaría. Antes de Roswell, nuestra idea de naves y habitantes de otros mundos era casi caricaturesca. Luego eso cambió radicalmente, pero también cambió el mundo, y por eso Roswell sigue siendo el reflejo de una época caótica y llena de rarezas. El proyecto Mogul derivó en el proyecto Moby Dick, que implicó el sobrevuelo y la fotovigilancia de la Unión Soviética a principios de los 50, levantando protestas soviéticas. En 1991, Glenn Dennis, el hombre de la funeraria, abrió un museo ovni en Roswell, donde hoy se celebran festivales y convenciones, atrayendo a unos 90.000 turistas al año que comen en su McDonald's con forma de platillo volador. El 11 de abril de 2011, el FBI desclasificó documentos, y en uno de ellos, el agente Paul Ryan dejó constancia de que un agente residente en Roswell le comentó que uno o varios platillos volantes habían estallado y se habían diseminado por una extensa área en Roswell, Nuevo México. El testimonio se rotuló como incomprobable, pero dejó abierta una última puerta, una última posibilidad de que quizás algo fuera de lo común sí ocurrió en aquel desierto. En junio de 2020, Donald Trump fue consultado por si publicaría más información sobre Roswell, y su respuesta fue intrigante. No les hablaré de lo que sea al respecto, pero es algo muy interesante. ¿Será cierto? ¿Hay más cosas por revelar? ¿Qué fue lo que realmente pasó en 1947? ¿Aliens? ¿Experimentos secretos? ¿Stalin? ¿Quién estuvo detrás del asunto? ¿Por qué todo escaló tanto? ¿Fue una simple cuestión de contexto? ¿Un entramado de elementos conectados al azar? ¿Se trató de oportunismo para entretener a la población? Quienes sostienen que Roswell es la prueba de que la humanidad lleva años lidiando con tecnología y cuerpos extraterrestres, creen que la proliferación de teorías cada vez más bizarras solo responde a una campaña para que nadie tome en serio este tema. ¿Creen que Roswell está siendo constantemente convertido en una historia ridícula para que pase a la historia como un chiste? Al parecer hay mucha gente muy interesada en que la verdad de lo sucedido en Roswell quede sepultada bajo el polvo de su caída. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.